esta sesión del curso estaremos cubriendo los amplificadores de potencia. Ya nosotros habíamos visto amplificadores, ¿verdad?, de señales pequeñas, como lo son el amplificador como un emitter, como un colector, como un base. Nada de eso va a cambiar ahora, excepto que ahora pues estos amplificadores, aunque también amplifican voltaje, pues esa no es su función principal, sino que su función principal va a ser amplificar potencia, que son señales grandes, en vez de los que vimos que son señales pequeñas. Así que aquí vamos a ver varios tipos de estos amplificadores de potencia, entre ellos está el clase A, clase B, clase AB, clase C y clase D. Nosotros tal vez veamos los clase A, clase AB y clase C. Generalmente se utilizan en la última etapa de un recibidor o transmisor de comunicaciones para proveer potencia a bocinas o antenas de transmisión. O sea que esto es alguno de los usos que tienen estos amplificadores de potencia, como una etapa más dentro de un circuito, ¿verdad? En un recibidor, ¿verdad? Un receiver y un transmisor. Primero que vamos a ver de estos amplificadores de potencia es el amplificador clase A. Operan siempre en la región lineal, donde la señal de salida es una réplica amplificada de la señal de entrada. ¿A qué nos referimos con eso? Si ese triangulito representa mi amplificador, ¿verdad?, como lo conocemos, como un emitter, o como un colector, o como un base, ¿verdad? A la entrada voy a tener una señal sinusoidal y a la salida voy a tener la amplificación de esa señal sinusoidal, ¿verdad? A eso nos referimos con que opera siempre en la región lineal. Y cuando hablamos de la región lineal, pues hay que recordar la electrónica 1, que hablábamos de las curvas de características del transistor, ¿verdad? Y que más o menos el Q-point queremos que esté más o menos a mitad de esas curvas, porque no queremos ni que esté ni muy cerca de cutoff ni muy cerca de saturación. Pues entonces esa amplificación se puede ver afectada, entonces se recortaría la señal y no queda, ¿verdad?, como aparece ahí, una réplica de la señal, la salida en la réplica de la señal de entrada. Ya dijimos que son amplificadores de señales grandes y el objetivo es amplificar la potencia en vez de voltaje, aunque va a ser también amplificador de voltaje, pero esa no es su función principal. En términos de las eficiencias, a diferencia de clase B, clase AB, clase C, inclusive el clase D, las eficiencias de estos amplificadores clase A pues son de las más bajas, más o menos 25% y hasta menos de eso, ¿verdad? 25 es como que lo más alto. Y una característica que tienen es que deben poder disipar una gran cantidad de calor, ¿verdad? Porque manejan corrientes más altas que un transistor normal como el que hemos usado, ¿verdad? Aquí yo presento el 2N2222, que es un transistor que hemos utilizado para nuestros experimentos. Es un transistor para señales pequeñas, pero cuando busco un transistor para señales de potencia, se ve de esta forma, ¿verdad? Hay gente que le llama de sombrero mexicano, ¿verdad? Pero esa construcción es lo que hace que él disipe más cantidad de potencia que la que puede disipar un transistor normal, ¿verdad? Así que se va a ver así, bien robusto, construido en metal, ¿verdad? Para que pueda disipar y pueda manejar mayores cantidades de potencia y obviamente corrientes más altas que las que manejan los amplificadores que hemos visto hasta el momento. También puede, además de ese, también puede venir como un rectángulo con un orificio y vienen los tres conectores, ¿verdad? O las tres patitas, emisor, base, colector. Y es bastante también robusto, bastante ancho para que también pueda disipar mayor cantidad de potencia de la que disipan los amplificadores o los transistores 2N2222
y amplificadores o transistores de señales pequeñas que hemos visto. Entonces vamos a definir aquí después el parámetro que más vamos a estar calculando, que es la ganancia de potencia, ¿verdad? Si allá en los amplificadores de señales pequeñas que habíamos visto nos interesaba la ganancia de voltaje, que es Vout entre Vin, pues acá va a ser ganancia de potencia Pout entre Pin, ¿verdad? Potencia de salida en la carga dividido entre la potencia de entrada suplida. Entonces, para calcular esa potencia vamos a estar utilizando, ¿verdad?, la fórmula de V cuadrado entre R. Es la fórmula más fácil para calcular potencia para estos circuitos. Si quiero Pout, pues Vout al cuadrado entre RL, resistencia de carga. Y si quiero Pin, pues V al cuadrado entre Rein. Es decir, si sustituimos eso en la fórmula de la ganancia de potencia, vamos a obtener lo siguiente, ¿verdad? Aquí tengo Pout, es Vout cuadrado entre RL, y Pin, que va a quedar en el denominador, pues cuando sustituyo ahí, sube Rein y baja el Vin cuadrado. Es decir, si rearreglo la ecuación, me queda Vout cuadrado entre Vin cuadrado por Rein entre RL. Acordándonos de la fórmula de ganancia de voltaje, que es Vout entre Vin, si yo sustituyo eso, porque Vout cuadrado entre Vin cuadrado, ¿verdad?, es ganancia, Vout entre Vin, sacamos el cuadrado, así que me queda que la ganancia de potencia la puedo calcular con la ganancia de voltaje al cuadrado multiplicado por la división de la Rein entre la RL. Así que esa es la fórmula que vamos a estar usando para calcular ganancia de potencia. Así que no nos salvamos de volver otra vez a calcular la ganancia de voltaje, ¿verdad? Si nos encontramos un common emitter, pues la ganancia de un common emitter hay que volverla a calcular como sabemos y cuadrarla para entonces multiplicarla por la Rein entre la RL. Y eso me da la ganancia de potencia, que es lo que estoy buscando. Si quiero buscar la disipación de potencia DC para calcular la eficiencia real, ¿verdad? Sabemos que el máximo es 25%, pero en la práctica la eficiencia de estos amplificadores clase A va a ser menor. Pues el parámetro de potencia DC es el voltaje de la fuente por la corriente de colector, ¿verdad? Porque sería en la salida. Y la eficiencia sería la potencia de salida entre esa potencia DC por 100%, ¿verdad? Así como se calcula la eficiencia en estos amplificadores de potencia. Y el Pout, pues como tenemos ganancia de potencia, ¿verdad?, y tenemos Pin, pues puedo calcular despejando esa fórmula. ¿Verdad? Podemos repasar eso. Ya lo habíamos hecho ahí arriba, ¿verdad? Que ganancia de potencia. Pout entre Pin. Si quiero Pout, ganancia de potencia por Pin, ¿verdad? Así que con eso yo conseguiría el Pout y la potencia DC máxima, pues tendría que buscar el voltaje de la fuente por la corriente de colector. Y eso me va a dar un número que generalmente es menos del 25%. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos este amplificador clase A con esas betas. Por lo general en los amplificadores de potencia las betas van a ser bajitas o menores de 100. Y me dice que ambas beta DC y beta AC 100. Y necesito calcular la ganancia de voltaje, la ganancia de potencia y la eficiencia de este amplificador clase A, que cuando lo miro pues es un common emitter, ¿verdad? Pero ese transistor pues sería un transistor de potencia que puede disipar mayor cantidad de potencia. Ya me dicen que la resistencia
colector es de medio watt, ¿verdad? Un poquito más robusta que las que vemos en el laboratorio, maneja mayor cantidad de potencia, etcétera. Así que, como yo necesito calcular la ganancia de voltaje de este común emitter, tengo que hacer lo que siempre hago, análisis de DC y análisis AC. Y que procedemos a hacer el análisis DC de un voltage divider, la R in base, como siempre, verificarla para ver si es por lo menos 10 o más veces que el R2, 100 que es la beta por la resistencia de emisor, que es 36 ohmios más 8.2 ohmios, 44.2 ohmios, me da 4.42 kilos, 4.420 ohmios. Eso lo dividimos entre 330 y ahí verificamos que nos dio 13.4 veces mayor. Así que no hay que considerar el reinvase DC. Puedo hacer el divisor de voltaje tal como está ahí. Procedemos al divisor de voltaje, 15 por 330 entre 330 más 1 kilo me da 3.72 voltios. El voltaje de la base. Y que ahí ahora procedo a hacer el KVL, como siempre lo hemos hecho. Y me queda menos 376 más 0.7 más 44.2 por la corriente de emisor. Despejo por corriente de emisor, 376 menos 0.7 entre 44.2 y nos da 68.4 miliamperes esa corriente de emisor, que es la misma de colector. Y que procedo a hacer el análisis AC, ya tengo la R' E 25.000 entre 68.4 y eso me da 0.37 ohmios. Obviamente la necesito para poder calcular la ganancia de voltaje de un common emitter. Dibujamos el circuito equivalente AC, ¿verdad? Eso es lo que me quedaría a la entrada. Un CAN paralelo con 330 con la R in base, que es beta veces por R', pero esta tiene RE, así que hay que sumarle el RE, ¿verdad? Porque solamente el capacitor de bypass le hacía bypass a la resistencia de 36 ohmios. Así que eso me da 856 ohmios la R in base. Y la resistencia de salida es la de 100 ohmios, esa que vimos en el circuito original con 0.5 watts de potencia nominal. Así que calculamos la RIN total, sería un CAN paralelo con 330 con 856, me da 192.4 ohmios. Y ahora sí podemos calcular la ganancia de voltaje de un common emitter con RE, RC entre R' más RE. Me da 11.67 de ganancia de voltaje. Y ya con la ganancia de voltaje y con la fórmula que derivamos anteriormente de la ganancia de potencia, que es la ganancia de voltaje al cuadrado por la resistencia entrada en TRL, donde RIN es la RIN total, 192.4 y la RL 100 ohmios, ¿verdad? Eso es lo único que había ahí. Entonces eso me da 262 de ganancia de potencia. Entonces ahora para calcular la eficiencia, la potencia de salida ante la potencia de DC máxima. La potencia de salida ya dijimos que era la ganancia de potencia por Pin, y el Pin pues con la fórmula de V cuadrado entre R, Vin al cuadrado entre RIN, 177 milivoltios entre 192.4, nos da 31.33 miliwatts. Así que ahora sustituyo eso en la fórmula de payout por la ganancia de potencia y me da 42.62 miliwatts, ese es el payout. Y ahora calculo la potencia DC, que es VCC por IC, 15 voltios por 68.4, y eso me da 1.026 watts. Divido salida entre entrada, 42.62 miliwatts entre 1.026 watts, y eso me da 4.15% de eficiencia de este amplificador de potencia clase A. Y obviamente pues nos da un número mucho más bajo del 25%, que es el máximo que puede dar un amplificador clase A. Así que con esto terminamos este ejemplo de amplificadores de potencia clase A.